Amigos televidentes, continuamos con este su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre, ya a partir de esta hora vamos a conversar con los invitados e invitadas que diariamente pues desfilan por este espacio. En la noche de hoy vamos a hablar sobre la vida, la historia de una persona que yo considero muy importante para la vida de la República Dominicana en los últimos 40, 50 años. Me refiero al padre Luis Rosario, quien pues realizó una labor encomiable tratando de proyectar y de mejorar la condición de vida de la juventud dominicana a través de la pastoral juvenil. Hoy nos acompaña la doctora Evelyn de la Rosa de Acción Católica Padre Luis Rosario. Con ella vamos a hablar sobre cosas que se están preparando, cosiendo para pues mantener viva la trayectoria del Padre Luis Rosario. Doctora, buenas noches y bienvenida, doctora Evelyn. Buenas noches, muy agradecida por la oportunidad que nos dan de poder conversar sobre la trayectoria de alguien muy importante para los jóvenes de este país. Sí. Evelyn, Acción Católica Padre Luis Rosario, ¿en qué consiste y cuál es la proyección que tiene? Acción Católica es un voluntariado que surge, no tiene mucho tiempo todavía, lo estamos, como quien dice, gestando, que tiene como finalidad seguir promoviendo todas las cosas a las que se dedicaba el Padre Luis Rosario, como son la programación de los valores familiares, los valores sociales, que son tan importantes de seguir mencionando, de seguir ponderando, porque la sociedad está a falta de que sigamos realzando todas las cosas que se pueden hacer desde la familia, que es la que al final gesta todo el material humano que sale a las calles. Perfecto, me parece muy bien, porque la verdad es que esa labor del Padre Luis Rosario no se puede quedar ahí. Correcto. En esos 30, 40, 50 años de vida y de preocupación por la juventud dominicana. Creo que hay que armar toda una estructura que funcione sin importar quién lleve la cabeza, de forma que lo haga de forma institucional. ¿Cómo va a ser al principio esta estructura? ¿Cómo va a funcionar las líneas programáticas más o menos? Y luego si piensan pues expandirse a la geografía nacional. Claro que sí. En principio pues la iniciativa surge de todos aquellos jóvenes que estuvimos trabajando por largos años al lado del Padre Luis Rosario mientras dirigía la Pastoral Juvenil. Como coordinador nacional de Pastoral Juvenil, pues existía, todo se trabajaba desde la Casa de la Juventud, que hay dos sedes, una está en la zona colonial y la otra está aquí cerca de ahí en México, San Carlos, correcto, en San Carlos. Entonces, estuvimos trabajando con el Padre por muchos años, encaminando todos los proyectos que desde allí se proponían para animar a la juventud dentro de las iglesias, de las parroquias, pero además también muchas actividades que iban hacia la sociedad. Entonces, nosotros conmovidos por todo ese legado, entendemos que esas son cosas, como usted bien ha dicho, no se pueden dejar caer, no se pueden dejar de lado y que hay que darles realce porque hacen falta. No necesariamente porque no se estén haciendo, sino que más no pesa, es decir, si también podemos hacerlo desde su misma perspectiva, creemos que podemos lograr mucho. En principio, pues estamos pidiendo y convocando a todos los jóvenes que así se sientan motivados, a todas las personas, no importa su edad, porque la juventud, tal como decía el padre, la edad es juventud acumulada, por lo tanto no hay vejez, con esas palabras así descritas. Y que tengan esa motivación de ayudar, de servir y que también se sientan preocupados por la realidad que está viviendo la juventud hoy en día. Lo que pretendemos es hacer charlas, disponernos a llegar donde quiera que nos necesiten, ver cuáles son las situaciones, las realidades, denunciar sobre todo aquellas cosas que entendamos que alteran o que agreden a la juventud como tal, porque siempre tendemos a señalar a los jóvenes como los que están mal y no sabemos cómo es que los adultos influimos para que eso sea así. Entonces nos interesa a nosotros empezar a promover el valor de la familia como un bien desde el cual podemos hacer maravillas
para transformar a la juventud. No solamente con charlas, sino con actividades, con conversatorios, para llegar a las instancias desde donde se gestan todas las políticas, todas las acciones que pueden ayudar a la juventud. Y una cosa, y si un joven preguntara, ¿cuál es el principal legado del padre Luis Rosario? ¿Qué dirían ustedes? El principal legado del padre es, bueno, ha dejado una huella muy grande en una gran cantidad de jóvenes y adultos, que el padre era un gran defensor de la vida. O sea, ese es su principal legado, defender la vida desde el mismo momento de la concepción. Y claro está, trabajar por los jóvenes, una de sus palabras, acogida por su religiosidad, ya que es un salesiano, y una de las frases de Don Bosco siempre estaba en voz del padre, es: basta que sean jóvenes para amarlos. Entonces, desde ahí nosotros aprendimos a que antes de señalar las maldades de las personas, o lo que nosotros entendemos como maldades, lo interesante es ir a ver cuáles son las bondades que muchas veces están ahí escondidas, pero están. ¿Y cuáles son, digamos, los principales desafíos que ustedes, como continuadores que pretenden ser de la labor realizada por el padre Luis Rosario, que tiene la juventud? ¿Cuáles son esos desafíos que tiene? ¿Cómo ustedes quieren rearticularse y hacer la labor, en la medida de lo posible, de lo que hacía el padre? Bueno, digamos que entre los principales desafíos que uno encuentra es sobre todo la estigmatización que hay con la juventud. Es decir, muchas veces la gente, solo porque es joven, ya es una persona inmadura, sin experiencia, y qué decir de todos los motes que se le ponen a la juventud sin darle la oportunidad de demostrar cuál es su verdadera valía. Luchar contra esos estigmas y contra que el propio joven se cree que por ser joven no va a encontrar oportunidades, no va a ser escuchado, no va a ser tomado en cuenta. Es decir, dentro de la misma persona, ser joven ya les resulta un problema. Y hacer que las personas crean en sí mismos, en sus potenciales y que los desarrollen, muchas veces resulta algo desafiante. Van a trabajar el área de la autoestima también. Nos interesa sobremanera. Y cuando usted habla de valores, ¿a qué nos referimos? Porque los valores dependen también de los patrones culturales de las sociedades, ¿verdad? Sí, digamos, pero hay cosas que siempre están ahí. Por ejemplo, la familia, la forma en la que se desarrolla la familia puede ser algo cultural, pero la familia como núcleo social es algo inherente a todas las sociedades. Entonces, hay muchos modelos de familia, de crianza, y nosotros proponemos que se recuerde que en la familia se necesita comunicación, afecto, y que desde ahí pueda partir toda la acción que permita educar a nuestros hijos en valores. ¿Qué consideramos nosotros como valores? Pues un joven necesitamos que sea una persona que tenga sentimientos, buenos sentimientos, que tenga amabilidad. ¿Y eso dónde se aprende? Se aprende en la familia. Una persona que tenga valor, amor por la vida como tal, que es un don que Dios nos regala. Que aprendan a valorar, no solamente a valorarse a sí mismos, sino a valorar que viven en un entorno, que son parte de un ambiente y que ellos deben ser colaboradores para que ese ambiente sea lo más amigable posible. La fe también lo vemos como un valor, y aunque para muchos eso es algo utópico, tal vez carente de valor, de valía, para nosotros es una manera de encaminar a la juventud por un lugar
que les permita reconocer que vienen de alguien que está más arriba que nosotros y que nos ayuda a mantener el equilibrio en la sociedad. Evelyn, tú hablas de valores y del núcleo familiar y la importancia de la familia para formar ese niño, ese muchacho, ese adolescente, para hacerlo un ente productivo en la sociedad y sobre todo valioso. Y a veces descuidamos y nos olvidamos que independientemente de lo que tú le puedas ofrecer en la casa, vivimos en una vorágine, vivimos en un mundo donde tenemos todo que salir a la calle a trabajar. Los niños se dejan desde temprano en las guarderías, desde los 2, 3 meses. Los padres se van a las 6 de la mañana, dejan los niños en la guardería, los dejan en el colegio, se vuelven a ver a las 6 de la tarde, 8 de la noche. Y prácticamente el niño, y en este caso también el adolescente, pasa gran tiempo fuera de la vista de un adulto, de alguien que lo vigile. Y pues yo creo que ese es el gran peligro de que muchos de nuestros jóvenes pues son fáciles de manejar, son fáciles de llevar por los caminos negativos, equivocados, porque el buen camino, poca gente lo sigue, pero el malo como que es mucho más fácil, parece como que es más llamativo. Es más llamativo, mucho más fácil de tú asumir una conducta irregular que la conducta perfecta que deberías exhibir. ¿Qué hacer ustedes ya como acción, como pastoral, como fundación, como una ONG que se está creando, gestando para ayudar a la juventud a ir por esos buenos valores que tú acabas de mencionar ahora mismo, de amabilidad, de cortesía, de respeto y ligado también a la fe cristiana? Claro. Antes de eso voy a tomarme el tiempo en decir que siempre he escuchado a mis padres, a mis abuelos decir que antes criaba todo el mundo. Sí, es cierto. Es decir, mencionar que los niños se dejan en una guardería, o sea, desde ahí tiene que haber personas responsables de dar una buena crianza. Es decir, un niño antes salía por el vecindario y todo el mundo lo cuidaba, lo ayudaba y lo educaba también, porque cuando veías al niño de alguien, aunque no supieras quiénes eran sus padres, si los veías en algo malo, ¿qué hacías? Lo corregías. Pero ese niño desde casa tenía la orden de que no podía faltarle el respeto a una persona mayor. Entonces, trayendo un poco la pregunta de hace un rato de cuáles son los retos, ese es uno de los retos que tenemos. Es decir, cómo estamos educando hoy en día, cómo el modelo educativo ha cambiado. Muchos de los que pertenecemos a Acción Católica Padre Luis Rosario somos docentes, formadores, algunos a nivel de grado, otros de escuela, y entendemos que el rol del educador no se limita solamente a las aulas, sino que es algo que nosotros debemos llevar por dentro, descubrir en nosotros y retomar esa misión que tenía la sociedad de ser responsable de que cada individuo que en ella viva tenga los mismos valores, los mismos criterios, los mismos principios, que son los que nos permiten tener una sociedad más equilibrada y equitativa también. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos hacemos los de la vista gorda, si seguimos cultivando el yoísmo y el egoísmo y el de creer, bueno, ese es el hijo de fulano, o es un alumno, o papá se pone guapo, se molesta, si corrigen a mi niño, si yo lo corrijo, si se queda o no se queda. Es decir, nosotros tenemos todos que hacer conciencia de qué cosas funcionaban antes que ahora hemos dejado y que nos están entregando jóvenes que no tienen empatía por lo que pasa con sus mayores, jóvenes que no se respetan a sí mismos ni tampoco al ambiente en el cual se desarrollan. ¿Y qué vamos a hacer? No nos podemos quedar atados de manos. Nosotros estamos proponiendo o estamos ya iniciando pues hacer todas nuestras campañas a través de las redes sociales. Estamos creando ya nuestras cuentas de Instagram, en Facebook. Tenemos ya también un canal en YouTube donde vamos a estar haciendo podcasts para hacer cortos con estos valores.
comentando situaciones reales y cómo lo podemos ver a la luz de la misma realidad social. Es decir, todo el mundo está de acuerdo en que hay que tomar medidas, pero al final se lo queremos dejar ¿a quién? A las autoridades. Y las autoridades tienen también otras cosas y prioridades por allá arriba, y aunque quieran hacer cosas abajo, yo creo que desde la sociedad, desde donde yo estoy, puedo hacer mucho para transformar. Abordarte un tema importante, porque a veces pensamos también que la familia es un ente individual. Sí. Y no lo es. La familia también es el conjunto de la sociedad. Entonces, y hay un conjunto de factores internos y externos que influyen en los comportamientos. Entonces, me gustaría saber qué valor le dan ustedes, primero, a la educación, que la mencionaste rápidamente, y segundo, al comportamiento de los líderes, no solo de la familia, sino también sociales, que deberían ser, son los modelos a seguir, malos y buenos. Entonces, ¿qué valor le das a eso? Al conocimiento y a la conducta transmitida por los que dirigen la sociedad y el que dirige la familia. Ya, la educación es una base fundamental, tanto como lo es la familia, que empieza a ser la primera escuela. Es el primer lugar en donde recibimos educación, donde recibimos enseñanza. Y depende de lo que me digan ahí, va a ser mi primer comportamiento cuando yo salgo a esos lugares, a esas escuelas. En las aulas uno se encuentra con tantas sorpresas, con tantas conductas que tú te preguntas, pero ¿y esto lo aprendió en casa? O sea, ¿esto se lo enseñaron en casa? ¿O qué está pasando? Que aunque en casa se le enseñan buenas cosas, tal vez se desvían por otro lado. Y algo que no podemos dejar de mencionar es que educa mamá y papá, educan, pero tienen una competencia más que proporciona mayor alegría, que son las redes sociales. Bueno, entonces, hoy en día, complicado, Evelyn, ese los tema. niños, cualquier niño, es decir, tú ves niños pequeñitos con un celular y saben hacerle, mueven el dedito mucho mejor que cualquier adulto, porque saben cómo utilizarlo desde que nacen. Y sin saber leer, Evelyn, entonces, se te meten en plataformas. Claro que sí. Entonces, el papá puede hacer una corrección, pero ellos ven un personaje que les resulta más atractivo y están copiando los modelos de culturas que no son las nuestras, que no son las que nosotros queremos hacer. Es decir, es un reto también ese. Y ¿qué están haciendo los líderes sociales? Es una buena pregunta. ¿Qué están haciendo los líderes sociales? Tienen la intención, ¿de acuerdo? Y hay acciones que se hacen para este tipo de cosas, porque hoy como nunca hay oportunidades de estudio. Es decir, hay para todas las entes sociales, hay una escuela, hay una universidad, y el que no puede tiene redes sociales donde se disponen de cursos gratuitos. Pero hay algo que a la juventud le atrae mucho más que poder seguir esas normas, porque quieren imitar modelos que no son los propios. Entonces nuestra juventud, nuestros jóvenes se están criando en una burbuja de fantasías donde ellos creen que si hablan de tal manera se van a volver como su ídolo, por ahí hay un plebe, por ahí un plebe boca sucia que dice muchas cosas, que se cree que es la estrella de este país. ¿Y cuántos seguidores tiene? No, de a millones de seguidores. Le dan like, que les gusta. Sí. Pero para mí es una mala influencia en la sociedad. Claro, entonces nosotros queremos atacar ese tipo de cosas para que se tomen en cuenta, porque a lo mejor nuestras autoridades están... Pero no lo saben. La pregunta justamente iba en esa dirección. Ver cómo no es solo una responsabilidad de la familia, ver cómo las autoridades tienen responsabilidades en los procesos de formación, de promoción de valores. Usted mencionó hoy las redes sociales, pero antes de las redes sociales teníamos los medios de comunicación tradicional, que también deben jugar un papel proactivo
en aras de promover eso que usted llama valores, que identificó algunos y otros que no ha mencionado. Sí. Entonces, es un problema que no es solo de la familia, es un problema de la sociedad y del Estado en su conjunto. Sí, pero entiendo que la familia tiene el deber de tomar las acciones que sean contundentes para elegir el mejor modelo de educación y ser precavido. Es decir, le doy el celular al niño. ¿Qué edad tiene? Es decir, le doy el celular al niño para que me deje tranquila, para yo poder hacer mis cosas. Entonces no estoy actuando como familia. Estoy pensando solamente en mí y estoy dejando que otros influyan en las cosas que hace mi hijo. Es decir, nosotros sabemos que hay muchos programas de televisión, muñequitos, películas que tienen un contenido inadecuado. Y aún así dejamos que el muchacho lo vea. Es decir, ¿cuál es mi rol como padre? ¿Y qué ocurre cuando usted se lo prohíbe en su casa? Ajá. Y en la casa del amiguito, entonces lo ve? Entonces nosotros venimos a sembrar valores, principios. Es decir, tú lo ves en la casa del amiguito, pero tú sabes que no es correcto. Y tú entonces también le hablas, el niño, tu niño, si está consciente, si tú lo edificas, porque a veces no es solamente prohibir por prohibir, es sentarte y educar y decirle, mira por qué, mira lo que está pasando, mira lo que estamos haciendo, mira cuál es el daño que esto te puede causar. Entonces, mientras tú haces eso, el niño cuando llega a la casa del amiguito donde está eso, es posible que él con el tiempo entienda que el niño está mal, que no va por donde va y puede aconsejar a ese niño. Y entonces al que tú estás educando con base, con criterios, ¿verdad? Que lo edificas primero, lo estás preparando para que lo haga también en un futuro, tarde o temprano. Y pongo un ejemplo breve. A veces los papás se preocupan de cómo el niño se sienta a la mesa, que no haga reguero mientras está comiendo. ¿Y qué te vas a pasar vergüenza en el restaurante o vas a pasar vergüenza en la casa de tu amiguito? Si usted se va a ver a su hijo cuando va a la casa de su amiguito, en la casa de su amiguito lo elogian. A tu hijo que tú vives regañando porque riega las cosas mientras está comiendo, pero cuando sale, él recuerda siempre todo lo que le dijeron en casa. Bueno, aquí hay muchos problemas con la juventud. Sí. No solo el tema de la falta de empleo, la deserción escolar, pero hay un serio problema con los embarazos de las adolescentes en la República Dominicana. Ese tema, ¿cuál es la perspectiva que ustedes pretenden, digo pretenden porque ustedes están básicamente en formación, pretenden abordarlo, dado el impacto social, no solamente inmediato, sino futuro, que genera un embarazo de una adolescente o de una niña, como está ocurriendo en la República Dominicana? El tema de los embarazos en adolescentes es algo que yo suelo vivir con mucha frecuencia por mi condición como médico, que aunque no soy del área de ginecología, pero soy de un área quirúrgica, y entonces cuando estoy en quirófano me toca ver cómo esas chicas jóvenes, muy jóvenes, ya están involucradas en un proceso que para el cual todavía no están maduras. Y es una preocupación que ha estado siempre en la sociedad. De hecho, los avances a nivel nacional se miden mucho en cuanto a los índices de chicas, de adolescentes embarazadas. Y volvemos a caer en lo mismo. ¿Cómo me educan? O sea, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son los sueños con los que crece esta niña? Es decir, ¿qué empieza a ver desde casa? O sea, si tenemos un hogar desarticulado, si tenemos un hogar en donde hay violencia, si tenemos un hogar en donde hay carencias excesivas y en donde a veces vemos actitudes y comportamientos que no son los más adecuados, diríamos, ese es el modelo que le estamos haciendo ver y copiar a
nuestra niña. Si no te están desde chiquito promoviendo lo que tú puedes lograr, si te capacitas, si te preparas, y ahí tomo de nuevo el tema de la educación, cuando a ti te enseñan a ver la escuela como el lugar en donde tú puedes ir a adquirir conocimientos y desde donde tú puedes crear tu propio proyecto de vida, o sea, cómo tú te ves en el futuro. Mira, mamá no pudo estudiar, pero yo quiero que tú estudies algo con lo que tú te sientes bien. O sea, yo no le voy a imponer a mis hijos que estudien lo que yo quiera. No, lo que tú quieras. Sino que puedan pero avanzar, prepárate para mañana. Prepararse para mañana. Claro. Entonces, tiene ilusiones, tiene ideas, tiene metas. Y entonces sabe que si no posterga una relación sentimental, si espera su momento en que esté madura psicológicamente y también anatómicamente, porque eso le conviene a ella y le conviene también al producto de la concepción, pues entonces vamos a seguir teniendo embarazos antes de tiempo. ¿Cómo un padre se siente feliz de grabar a su niña haciendo movimientos para subirlo a las redes, para hacerse famoso porque la niña está haciendo movimientos y que se mueve? Pero que a esa edad no son prudentes ni adecuados. Ni adecuado, es decir, tú estás ni es el modelo tampoco. Ese es el modelo que yo le estoy inculcando si hago eso. Está mal, está bien, cada padre decide, correcto, pero tú tienes que ver cuáles son los frutos de ese tipo de cosas. Es decir, cuáles son los modelos que la niña o el niño tiene a seguir. Y los primeros modelos empiezan en casa, tú lo vas a ver en casa, porque el niño tiene una edad en la cual se identifica con la personalidad de su padre y la niña con la personalidad de su madre. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero proyectarle a mi hija para que mañana pueda tomar buenas decisiones y evite un embarazo antes de tiempo? Bueno, definitivamente creo que ese es uno de los graves males que carece o que tiene la República Dominicana, el embarazo prácticamente precoz y sobre todo esa falta de espacio laboral de la juventud, porque esto hace que ellos sean muy permeados, que sean muy fácil manejados, influenciados por otros sectores de la sociedad que exhiben, que pues hacen demasiadas cosas y la juventud se ve atraída, pero todo eso viene cuando no hay metas claras. Cuando tú no tienes en el hogar una meta clara hacia dónde queremos ir y tú eres parte de esa nave, tú eres parte de este tren y tú tienes que montarte en él y yo como timonel, como guía, como conductor, tengo que llevarlo a buen puerto. Sí. Y a veces sabemos que hay condiciones que se salen de lo normal. Una casa de escasos recursos, vemos que son situaciones difíciles, que se muere la mamá, quien la cría es la abuela o el abuelo, no tienen las fuerzas, las condiciones, y prácticamente de ese tipo de acciones o situaciones, 50 puede salir una bien o dos, sí, pero las otras 48 se pierden, lamentablemente se pierden, por un asunto de que el mismo ambiente te absorbe y te va por el camino equivocado. Es correcto. Ya a última parte ya del programa, volver a hablar sobre la acción que usted viene realizando para mantener viva la memoria del padre Luis Rosario, la fundación y todos esos temas que ustedes están tratando de llevar a la sociedad para mantener vivo este legado. Sí, vuelvo a retomar la parte de cuáles fueron el legado del padre Luis Rosario. Y el padre, aparte de la defensa por la vida, desde el mismo momento de la concepción, también la ayuda, o sea, se basaba mucho en los derechos de la niñez. Y desde ahí el trabajo hacia la familia, dirigido a mantener las familias, a rescatar a los niños que estaban en situación de calle. De hecho, todavía está la casa de acogida que se llama Padre Pinardi, donde se acogen a los niños que están en situación de calle, en vulnerabilidad, que abandonan sus hogares y que se ponen a rondar por las calles. Pues este proyecto busca recoger a esos niños y tratar de reeducarlos, reinsertarlos a sus familias poco a poco. También la parte de a los niños que no están declarados para que puedan accesar a los estudios, ayudarlos a
legalizar sus documentos, es decir, a que los declaren, a que tengan sus documentos y que puedan accesar a las escuelas. Esas, entre otras cosas, son parte de nuestras prioridades y vamos a ir de a poco integrándonos en esa y otras actividades que hacía el Padre Luis Rosario. Evelyn, de verdad, gracias por estar aquí cerrando la noche, hablar sobre estos temas, que son temas que poco se hablan en los medios de comunicación, se tocan de forma así por encima, porque la verdad que no quieren como enfrentar la realidad que vive el país. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Éxito en esta formación de la Fundación del Padre Luis Rosario y esta acción católica Padre Luis Rosario. Así que gracias. Señores, conversamos con la doctora Evelyn de la Rosa, quien es parte de Acción Católica Padre Luis Rosario, y pues una institución que nace para mantener vivo el legado del Padre Luis Rosario. Con ustedes vamos a una pausa y en breve venimos con la parte final de Cerrando la Noche. Evelyn, excelente.